Bien, ¿me escuchan todos? Sí, brother. Bien, entonces nuevamente buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de abordar los temas que nos interesa discutir, la sesión de hoy, quisiera dar unos avisos con respecto a nuestro trabajo durante los días siguientes. No olvidemos que este lunes es festivo, entonces naturalmente no habría sesión de clase el lunes y nos volveríamos a ver hasta de hoy en 8 días. Entonces, el primer aviso, o el primer recordatorio sería ese. Sería que el lunes, por ser festivo naturalmente, no habría sesión de clase. Creo que era algo evidente, pero pues siempre vale la pena como clarificarlo para evitar malos entendidos y equivocaciones. Por otro lado, en Moodle yo he subido el día de hoy la primera actividad evaluativa de este primer corte. Quisiera que por favor verificaran, como siempre, su acceso a Moodle y si ven la actividad que se está proponiendo. Si se encuentra ahí la actividad, por favor confírmenme. Profe, es la que dice actividad evaluativa número 1. Yo creería que sí. ¿Sí? Vale. ¿Sí es esa? Por favor revísenla. A ver si es esa. ¿Sí está ahí? Para todos. Sí, señor. Descárguenla, miren de qué trata y me confirman si estamos claros con esa actividad o hay alguna pregunta con respecto a lo que está ahí. Esa actividad es una secuencia de unos ejercicios que abarcan las temáticas que hemos discutido hasta ahora. No incluye ahí lo de áreas que discutimos en la última parte de la sesión pasada. Eso lo dejo como para la siguiente actividad. Pero abarca todo lo que es antiderivada, integral, tanto indefinida como definida. Esa actividad tiene como fecha de entrega, y creo que ahí aparece, y también por favor verifican eso, de hoy en 8, el 18 de agosto, durante todo el día. Es decir, van a tener hasta medianoche del próximo miércoles para subir la solución a la actividad. Entonces, ustedes descargan el archivo que está ahí, resuelven los ejercicios de manera individual. Esta primera actividad es individual. De manera individual, suben, que ahí hay una opción para subir, un archivo. Puede ser manuscrito o puede ser digitado en algún software que permita pues contenido matemático, puede ser Word, puede ser LaTeX, si algunos saben manejar LaTeX, pueden hacerlo a mano. Lo importante es que me suban un archivo, preferiblemente PDF,
donde esté la solución de cada uno de ustedes a las actividades que aparecen ahí. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces no se les vaya a olvidar, como no nos vamos a ver el lunes, entonces eso es lo que les queda, digamos que como pendiente de trabajo. Son actividades o son ejercicios muy sencillos que lo que tienen como propósito es ver qué tan claros están los conceptos básicos que hemos visto hasta ahora. No creo que haya nada muy misterioso, de repente hay algunos ejercicios que hay que pensarlos un poquito, pero digamos que en general no me parece una actividad que tenga mucha dificultad. Entonces considero que ustedes deberían poder trabajarla de manera cómoda de aquí al próximo miércoles. Ese sería como el segundo aviso, tener en cuenta esa actividad. Y el otro aviso es que he subido también a Moodle, y ustedes lo pueden ver ahí, una pequeña cápsula, un pequeño archivo, donde simplemente lo que hago es tomar las explicaciones que he presentado en pantalla, por lo menos en el Word, y ponerlas en un archivo. Ahí incluyo la parte que hemos visto de integrales definidas, indefinidas, antiderivadas, que puede ser un material que les pueda servir de orientación. Es el material, digamos, que se ha presentado hasta el momento en las sesiones de clase. Y naturalmente, pues ahí también están los videos de las sesiones anteriores. Eso sería como lo que les quería informar. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Todos bien? ¿Claro? Sí, profe, todo claro. Bien, bien. Entonces ahora sí entremos en materia con lo que quiero traer a colación el día de hoy. La sesión de clase pasada, nosotros hablamos sobre un concepto en el cual se ve una aplicación directa del proceso de integración, particularmente del proceso de integración definida. Y es un concepto que hace referencia a regiones delimitadas por curvas o por gráficas de funciones. Y la idea era que cuando yo tengo una función o la gráfica de una función, bajo ciertas condiciones, y la condición era que esa gráfica tenía que estar por encima del eje X, por lo menos en un intervalo, entonces yo puedo hablar de el área bajo la curva o bajo esa curva delimitada por los valores del intervalo. Entonces, la idea es como la que ustedes ven en este momento en pantalla. Yo tengo una función, que en este caso es la función x al cuadrado, y tengo el eje x, y yo estoy mirando la región que está por debajo de la función x al cuadrado, delimitada por el eje x por debajo, y en un intervalo numérico sobre el eje X. En este caso, el intervalo iría desde 1 hasta 3. Y la sesión de clase pasada discutíamos que nosotros podemos encontrar el área de esa región a partir del cálculo de una integral definida. La integral definida en este intervalo de la función representada por medio de esta gráfica. Es decir, nosotros podríamos encontrar esa área que aparece ahí, solamente calculando la integral entre 1 y 3 de la función x al cuadrado. Se hace el cálculo, eso da un número y ese sería el área correspondiente.
Eso fue lo que presentamos la sesión de clase anterior. Yo ahora quiero añadir un nuevo detalle a esta situación. Y ese nuevo detalle es una nueva función que está por debajo de la función que teníamos anteriormente. Yo tengo la función x al cuadrado y tengo la función esta nueva roja que aparece acá. Es la función, la llamo g de x igual a x. Es decir, es la función identidad o la recta y igual a x bastante familiar para ustedes. Y yo voy a considerar el mismo intervalo entre 1 y 3. Es decir, va desde 1 hasta 3 y voy a considerar la siguiente región. Bueno, no, entonces va a cambiar el ser de 1 hasta 3, sino va a ser desde 2 hasta 3, como por cambiar el ejercicio también. Y entonces yo veo que entre 2 y 3, esta función verde está por arriba y esta función roja está por debajo. Es decir, hay una función que está por encima de la otra en este intervalo, en el intervalo que va desde 2 hasta 3. Y eso me permite hablar de la región que está entre esas dos curvas, entendiendo naturalmente que digo entre para resumir que está por debajo de la función x al cuadrado y por arriba de la función x. Entonces quiero que vean la diferencia entre la situación anterior, donde solo había una función y por lo tanto la región era la que estaba por debajo de esa función, a la región que está entre dos funciones, que en este caso son la función f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x. Y entonces aquí emerge la misma pregunta. ¿Cuál sería el área de la región que está delimitada entre estas dos curvas? Naturalmente con este intervalo sobre el eje X. Naturalmente si yo cambio el intervalo, pues naturalmente el área va cambiando. Entonces naturalmente todo esto depende tanto de las funciones como del intervalo que uno escoge. Y eso es lo que se llama una región entre curvas. Y encontrar el área es lo que se llama encontrar un área entre curvas. Vuelvo e insisto, delimitada por un intervalo específico. Esa es una variación de la situación que nosotros presentábamos la sesión de clase anterior. Si me hago entender con el problema en este momento es cómo hago para calcular el área de esta región que aparece sombreada, que corresponde a una región delimitada por dos curvas. Una curva está por arriba, en este caso la curva x al cuadrado, y la otra curva está por debajo, en este caso la curva x. Ese sería, digamos, que el problema que pretenderíamos abordar el día de hoy. ¿Sí es clara la situación? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Y no es de sorprender, y me voy a salir de acá, no es de sorprender que para este problema la respuesta también venga dada por alguna integral. Y particularmente una integral definida. Pero aquí es importante clarificar cuál es el papel que juega cada una de las dos funciones dentro del planteamiento de la integral. Entonces, creo que pueden ver en este momento la pantalla en Word
Yo estoy hablando del área de una región delimitada por dos curvas. Una es la curva g de x, la otra es la curva f de x. Y la condición es que g de x, y esto voy a escribirlo, la función g de x sea menor que la curva f de x. Eso lo que quiere representar es que la curva g de x está por debajo de la curva f de x. A eso hace referencia esa condición. Es decir, para que esto tenga sentido, yo necesito que haya una curva que esté por arriba de la otra curva. Y en ese caso, si yo quiero hallar el área delimitada por esas dos curvas en un intervalo determinado, nuevamente el intervalo lo llamo A, B, esa área viene por esta integral, que es la integral entre A y B de la función f de x, que es la función que está arriba, menos la función g de x, que sería la función que está por debajo. Entonces, en ese caso, cuando hablo de una región entre curvas, para encontrar el área, la integral se calcula sobre la resta entre la función más grande, es decir, la función que está arriba, menos la función que está por debajo. Yo planteo esa integral, la calculo, es una integral definida, y eso me da el resultado o el cálculo del área correspondiente. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, señor. Sí, señor. Profe, una pregunta. Dime. ¿Ese signo que está ahí en fx entre g de x es un menos? Es un menor o igual, Al. que lo No, que pues. hace representar que la función g de x está por debajo de la función f de x. Listo, profe. ¿Sí estamos bien? No sé si es que la pantalla, déjenme revisar a ver, si es que de pronto, no, ahí se ve, creo que ahí se ve relativamente clara toda la simbología. Entonces, para ejemplificar lo que acabo de mencionar, pues tomemos el ejemplo que estábamos revisando ahorita. Yo tengo que la función de abajo es la función g de x igual a x, y la función de arriba es la función f de x igual a x al cuadrado. Es muy importante tener en cuenta que para poder calcular el área, nosotros debemos tener clarificado cuál es la función que va arriba y cuál es la función que va abajo. Entonces, en este caso, la función que va arriba es x al cuadrado. En el otro caso, la función, y la función que va abajo es la función x. Y entonces, la integral definida para calcular esa área es la integral entre 1 y 3. Miren que se toma el intervalo sobre el cual está definida la región de la función x al cuadrado menos x. Entonces aquí yo tengo esta función de acá, que es la que está arriba, menos la función que está acá, que es la función que está abajo. Yo calculo esa integral definida, y quisiera que ustedes hicieran este ejercicio, que también les sirve de práctica para la actividad evaluativa, y a mí esa integral me dio 14 tercios. Quiero que por favor me digan si efectivamente es ese el resultado de esa integral.
Si dio eso la integral, por favor, cuando tengan la respuesta me confirmen. O si no les da eso, me dicen y lo revisamos. De pronto me pude haber equivocado al hacer mis cuentas. Sí, profe, sí, a eso. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿O para alguien le da algo diferente? No da igual, profe, lo mismo. Una integral muy sencilla, no creo que haya mucho margen para el error. Este valor, si uno lo aproxima decimalmente, pues da 4,66 y ese valor es el que corresponde al área de la región que hace un rato estaba mostrando en pantalla. Entonces, aquí la integral definida surge nuevamente como herramienta para calcular áreas relacionadas con curvas. En este caso, dos curvas delimitando por arriba y por debajo. ¿Sí es claro el ejemplito? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Veamos qué tengo acá. No recuerdo qué otro ejemplo tengo. Ah, no, no tengo más ejemplos. Entonces me toca empezar a escribirlos. Entonces voy a mostrar pero ese ejemplo lo voy a mostrar gráficamente, antes de escribirlo verbalmente. Entonces voy a compartir toda mi pantalla para poder dar el salto de manera relativamente cómoda entre ambientes. Entonces va toda mi pantalla y vamos a cambiar las funciones. Y voy a tomar otras dos funciones sobre las cuales podamos calcular el área. O sea, como les digo, hasta el momento no tenemos muchas. 3. Y voy a cambiar el intervalito desde 2 hasta 4. Entonces, una idea muy parecida. Muy parecida. Tengo esta parábola. Es que me toca alejarme un poquitico más. Esta parábola que es x al cuadrado más 2x menos 1. Tengo esta recta, que es la recta 2x más 3. Perdón, x más 3. Aquí estoy señalando, espero que puedan ver claramente los datos aquí en la presentación. Y el intervalo, en este caso, va desde 2 hasta 4. Entonces, en este caso, yo quiero calcular esta área de acá. Entonces, ese sería mi segundo ejemplo. Entonces, lo voy a escribir. El área de la región entre, voy a escribirlo así, entre las curvas. Entonces, por el momento, por convención, a la de abajito la llamo g de x
es decir, en este caso g de x sería x más 3, y la de arriba la llamo f de x. Eso sería aquí x al cuadrado más 2x menos 1. X al cuadrado más 2x menos 1. Y el intervalo sería, en este caso, el intervalo tenía yo 2,4. Intervalo 2,4. Esto que acabo de describir es precisamente esta región que estoy mostrando acá. Por arriba está la función x al cuadrado más 2x menos 1. Por debajo está la función x más 3 en el intervalo 2,4. Entonces, si yo quiero calcular esa área, lo que me dice la fórmula es que esa área corresponde a la siguiente integral, que ustedes me van a hacer el favor de calcular con el mayor cuidado posible. Voy a copiarme este pedacito de acá. Integral entre 2, ¿era 2 y 4 o 2 y 3? 2 y 4, sí, 2 y 4. Ay, perdón. Integral entre 2 y 4 de la función que está arriba, que es toda esta. Ay, ¿por qué no dejo copiar todo? Sí, aquí, esto. Esta es la función de arriba, pongo un paréntesis para diferenciarla, para restarla de la función de abajo, que es x más 3. Esa integral me permite calcular el área que estoy presentando acá. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, regálenme el resultado de esa integral. Le voy a quitar el audio un ratico y ya vuelvo al archivo. Quito el audio y pongo el archivo otra vez.
Listo. ¿Ya? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya terminaron esa integral? Sí, profe. Listo. ¿Cuánto te dio a ti? Me dio 50/3 y en decimales me dio 16,6. Voy a escribir acá y a pendiente de confirmación por los demás o de revisión. Sí, a mí me dio lo mismo. ¿Todos de acuerdo con esa respuesta o para alguien no hay claridad? ¿Sí es claro? Dime. Ah, no, que sí, perfecto. Listo, pues. Bien. Y me decían que eso aproximadamente en decimal era ¿cuánto? 16,6, profe. 16,6. Listo. Esa sería el área de esta región que estoy presentando aquí en pantalla. Bien. Yo aquí quiero llamar la atención sobre un detalle muy importante cuando uno trabaja sobre este tipo de regiones. Yo insisto, y espero que esto se quede relativamente grabado en ustedes, que a la hora de calcular la integral o a la hora de plantear la integral, es importante que en la resta se preserve el orden de que la función de arriba es la que va primero menos la función que va abajo. Eso obliga naturalmente a que uno sea capaz de determinar cuál función está por arriba de cuál en un intervalo correspondiente. Quiero llamar la atención de eso haciendo lo siguiente. Voy a cambiar, voy a coger esta misma función, me voy a mover hacia acá, voy a coger el intervalo desde -2 hasta 0, pero voy a hacer un pequeño cambio acá. Quería, a ver si me va a hacer el cambio bien. Listo, pues. Quiero que miren esa región. Quiero que se den cuenta que son las dos mismas funciones. La función que va aquí sigue siendo, la verde sigue siendo x al cuadrado más 2x menos 1, y la función roja sigue siendo x más 3. Y el intervalo que he escogido va desde -2 hasta 0. Si yo quiero calcular esa área en el planteamiento de la integral, debo tener en cuenta lo siguiente. Para calcular el área de la región que se muestra en pantalla, refiero a esta, voy a lograr ponerlo acá, esta de acá, en esa región la integral quedaría planteada de la siguiente forma. La integral sería la siguiente. Miren con cuidado. Insertar
integral. Integral, los límites de integración, pues siempre es el intervalo que uno considera. En este caso voy desde -2 hasta 0. Primero va la función que está arriba. En este caso, ¿cuál es la función que está arriba en esta región? ¿Cuál sería? De esas funciones, la que está arriba, la que es más grande que la otra. ¿Qué? En ese caso sería g. Es decir, en este caso, lo que iría primero en la integral sería x más 3. Menos la otra función que sería x al cuadrado más 2x menos 1. Quiero que se den cuenta que dependiendo de quién está arriba o abajo en el correspondiente intervalo, es que se plantea el orden de la integral. Dense cuenta que aquí son las dos mismas funciones, pero en el ejemplo anterior, cuando iba de 2 a 4, la que iba arriba era la función x al cuadrado más 2x menos 1, y la que iba debajo era la función x más 3, pero en este intervalo, en el intervalo desde -2 hasta 0, la que va arriba es la función x más 3 y la que va por debajo es la función x al cuadrado más 2x menos 1. Por eso es que en este caso la integral la tenemos que plantear en este orden. Entonces, eso llama la atención y es algo en lo cual yo quiero que ustedes se queden. La próxima clase naturalmente seguiremos viendo otros ejemplitos, pero en la parte en la que yo quiero que ustedes se enfoquen en este momento es que cuando tengo dos funciones delimitando una curva, la que es más grande o mayor o más arriba que la otra es la que determina quién empieza en el cálculo de la integral. Si la hacen al revés, la integral les da un resultado absurdo. Es decir, cuando digo absurdo digo falso, pero no solo falso, sino que es tan absurdo que ni siquiera corresponderá a un área. Si ustedes calculan una integral de área entre curva en el orden que no corresponde, el área les va a dar, o el resultado de la integral, les va a dar negativo. Y eso no tiene ningún sentido, porque un área tiene que dar obligatoriamente un número positivo. Entonces, aquí es importante, vuelvo y repito, llamar la atención sobre identificar cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo en el correspondiente intervalo, para poder plantear la integral que corresponde al área. ¿Sí es claro ese detalle? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Esta integral me la calculan como ejercicio. Esta integral me la calculan como ejercicio para sus casas, no dentro de la actividad evaluativa, sino para que ustedes hagan el ejercicio en ese momento. En este momento yo quiero llamar la atención sobre otro tipo de región o sobre otra región bajo este mismo ejemplo. Voy a ver si puedo poner esto bien. Esta región era la que estaba buscando. Aquí esto se parece mucho a una situación que yo había presentado la clase anterior. Lo único que estoy mostrando explícitamente son las dos funciones. Es decir, tengo la función esta de acá, que esa es x más 3, y la función verde, que es la función x al cuadrado más 2x menos 1. Y yo quiero calcular el área de esta región completa que tengo sombreada. Si yo quiero calcular
el área de esta región, yo sé que la función que va por arriba es esta de acá, x más 3, porque es la recta. La que va por debajo es x al cuadrado más 2x menos 1. Yo creo que eso es claro, creo que todos tenemos claro de la noción arriba y abajo sobre el plano cartesiano. Eso es un término, digamos que coloquial. La forma formal de decir, en vez de decir arriba y abajo, es decir que esta función es mayor o igual que esta función de aquí, que la otra función verde. Pero, aparte de eso, para calcular esa área, yo necesito determinar el intervalo en X sobre el cual está dado esa integral, o sobre el cual está dado esta región. Y aquí ese no me lo dan, digamos que de manera explícita el ejercicio. No son estos valores de acá, porque cuando era menos 2 y 0, era esta región de acá. Entonces, menos 2 y 0 corresponde a esta región. Pero no es esa, sino es toda esta en la cual yo estoy interesado. Entonces, eso me exige que para poder plantear la integral, yo necesito identificar estos extremos del intervalo, que vienen a ser, yo creo que todos lo habrán notado, los puntos de corte entre estas dos gráficas. Es decir, y aquí lo voy a poner, para hallar el área de la región que se muestra, sí así como para clarificar, que se muestra en pantalla, me refiero a esta de acá, en este momento. Necesitamos, primero que todo, identificar los extremos del intervalo. Estos extremos corresponden a los puntos de corte entre las dos. Yo les decía que la vez pasada habíamos abordado un ejemplo con características similares, es decir, solo era una función, pero los extremos no se determinaban de manera explícita, sino que correspondían a los puntos de corte con el eje X. En este caso, los puntos de corte que uno tiene que encontrar para determinar este intervalo con precisión son los puntos de corte entre las dos gráficas. ¿Sí es claro lo que estoy planteando en este momento? ¿Sí me estoy haciendo ¿Puedes entender? repetir? ¿Qué parte? ¿Todo? No, no. ¿Cómo hallar los puntos de corte en ese caso? Ah, no, es que esa es la parte que ustedes tienen que investigar, porque esa es la parte, o eso lo debieron haber visto en un curso anterior, entonces más que investigar, recordar. Lo que es cierto es que una vez se encuentren los puntos de corte, encuentran el intervalo y una vez encuentren ese intervalo, van a encontrar el planteamiento de la integral para calcular esta área de esta región. Entonces, ¿qué ejercicio queda? O sea, no dentro de la actividad evaluativa, sino un ejercicio extra. El ejercicio completo es hallar el área de esta región o de la región que se muestra en pantalla utilizando integración, obviamente.
Entonces, digamos que yo prácticamente les estoy mostrando la estrategia general. Hay que encontrar los puntos de corte. Esos puntos de corte dan los extremos y con esos extremos ustedes plantean la integral para calcular la integral. Para calcular, perdón, el área correspondiente. El ejercicio que les toca a ustedes, un ejercicio que me gustaría que... Este no es para entregar, este ejercicio no es para entregar, pero es un ejercicio que me gustaría que hicieran de práctica. Y si quieren lo discutimos de hoy en 8 días, para ver cómo les fue con eso. Lo que les toca a ustedes es revisar e indagar cómo encuentran esos puntos de corte. Que eso sí es, digamos que, resorte de los cursos anteriores que ustedes han visto. Entonces, ese ejercicio queda. ¿Qué necesito yo de manera concreta? Encontrar esa área que estoy mostrando en pantalla. Esta que aparece acá. Voy a ver si logro hacer una imagen acá que podamos ver aquí junto. Ahí está. Ahí está la región. Es esa de ahí. Para que la vean en concreto. Las funciones, no sé si alcance a verse ahí bien. Si quieren las escribo, son las mismas funciones de siempre. Esta función es x al cuadrado más 2x menos 1. Esa es la parábola. Y la otra es la función x más 3. Entonces, pongo acá. Las funciones son, o las curvas son, voy a ponerlo más bien como las curvas. La función es lo que está escrito, en cambio la curva es lo que está, es gráfico. La curva es y, a veces lo llamo y, a veces lo llamo f de x, y igual a x más 3, y la otra es y igual a x al cuadrado más 2x menos. Estas son las dos curvas que aparecen ahí, que delimitan la región. Entonces, no es un ejercicio complicado, pero sí tienen que investigar o recordar cómo encuentran esos puntos de corte. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro lo que quiero? Sí, señor. Sí, señor. Con respecto a la pregunta específica de cómo encontrar los puntos de corte, permítanme un segundo, dejo fija la pantalla, de cómo encontrar los puntos de corte, bueno, esa es la parte en la que ustedes van a tener que indagar. No es complicado, eso aparece en cualquier lado, cómo se encuentran puntos de corte entre dos curvas. Seguramente ustedes se los explicaron en algún momento. Me gustaría que hicieran ese ejercicio. Vuelvo y repito, este no es para entregar. Este no es para entregar. Este es simplemente de práctica. Ya después pondremos ejercicios de actividades evaluativas relacionados con esta temática. Bien. Esto era lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. No, señor, todo claro. Entonces, les recomiendo, bueno, en primer lugar, la actividad evaluativa para de hoy en 8. Tienen todo el día del próximo miércoles, es decir, va desde este momento. Si lo quieren entregar hoy, está habilitado para entregar hoy. Si quieren salir de eso de una vez y hacerlo hoy, pues me lo pueden enviar o lo pueden subir, porque tienen que subirlo a la plataforma hoy mismo. Pero si van a dejar hasta el último día, van a tener todo el miércoles para entregar. Entonces tienen tiempo de sobra para subir esa actividad. Eso como primero. Y segundo, pues de pronto
sería deseable que revisaran este ejercicio, que les dejo acá porque va a ser de mucha utilidad para lo que veremos después. Eso sería todo entonces. Nos veríamos de hoy en 8. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Listo, profe, gracias. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Solo gracias. Estén muy bien, feliz día. Chao, profe.